Seguidores de sanandreshoy.com, bienvenidos a esta nueva audición, un diálogo ciudadano con personas ampliamente conocedoras de la problemática de nuestro departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y personas que dentro de su capacidad profesional vienen promoviendo alternativas que atiendan precisamente la gran problemática de este archipiélago. Nos acompaña en este diálogo ciudadano el doctor Fadi Ortiz, abogado egresado de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en Derecho Constitucional, quien además tiene una maestría de estudios caribeños y quien hace parte de la organización ORFA, Organización de Ciudadanos Raizales residentes por fuera del departamento archipiélago. Ha hecho parte del Consejo Distrital de Cultura y Patrimonio y también del Consejo Distrital de Planeación de la capital de la República. Doctor Fadi, tenga usted muy buenas tardes, bienvenido aquí a este diálogo ciudadano en sanandreshoy.com. Muy buenas tardes, feliz por esta invitación a Alberto, a todo el equipo de trabajo de sanandreshoy.com, por abrir este espacio a la ciudadanía, tanto de San Andrés como todas las que se vinculan a través de la internet y las redes sociales. Bueno, nosotros en San Andrés continuamos martillando sobre un tema en el cual todos los colombianos deben tener presencia permanente, y a pesar que tiende a caer en el olvido, los últimos ciudadanos del país que pueden olvidarnos son quienes nacimos y vivimos en este hermoso paraíso terrenal que es San Andrés, Providencia y Santa Catalina. El efecto del fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Como joven, como sanandresano, como profesional, ¿cuál es la lectura que usted le da a esta situación que genera el fallo de La Haya? Primero que todo, hay que manifestar la tristeza, el agravio de este fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya sobre el territorio natural, ancestral del pueblo raizal del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, a todas luces desafortunado para este pueblo y en general del pueblo de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. La posición que hemos mantenido desde antes de que se diera el fallo de la Corte Internacional, así como posterior al fallo en diversos eventos académicos y diversas entrevistas que se han dado sobre el tema, es que Colombia ha tenido una posición a espaldas del pueblo raizal. Los asuntos que son propios del pueblo de las islas los ha manejado a sus espaldas. No ha consultado al pueblo de las islas, tampoco lo ha hecho partícipe de las decisiones que se toman respecto al tema, que es sobre su propio territorio. Entonces, en principio, el fallo ha estado viciado de que la parte fundamental por la cual se estaba discutiendo el territorio hizo falta, que es el pueblo natural de las islas de este archipiélago. En segundo lugar, las discusiones que se han dado posteriores al fallo sobre si se ha tenido culpa de un gobierno u otro gobierno. La discusión que en este momento mantiene enfrentados tres sectores de la política nacional: el expresidente Andrés Pastrana del conservatismo, el expresidente Álvaro Uribe Vélez del Movimiento de Unidad Nacional y el actual presidente de la República, Juan Manuel Santos, junto con sus ministros. Sí, esa discusión que a todas luces no es conveniente ni para el Estado colombiano ni para el pueblo de las islas que se den ese tipo de discusiones, porque lo que hace es distraer lo que verdaderamente los efectos que tiene este fallo frente a los intereses del pueblo de las islas. Asimismo, todas las acciones que ha desarrollado el gobierno nacional posteriores al fallo, que como una oleada desde el primer día que se dio la noticia del fallo negativo para los intereses de Colombia y del pueblo raizal, comenzaron una ola de inversiones versiones en comillas. Sí, pero eso los califican como una imprecisión provocada precisamente por la presión política sobre la figura del presidente en un momento que se discute una reelección presidencial.
Claro, lógicamente está en juego en este momento varios intereses políticos, el de la reelección es uno de esos, y en segundo lugar la imagen del presidente frente al proceso de paz también, que esos son dos caras de la misma moneda, dos manejos de conflictos tanto internos como externos, en el cual el presidente no ha dado resultados o no ha dado visos de resultados positivos para... El profesor Enrique Gaviria Liévano, uno de los tratadistas más importantes del país, plantea todavía en la necesidad de una declaratoria de Estado archipelágico que le dé precisamente reconocimiento del estatus autonómico al pueblo raizal, lo mismo que ha venido luchando el pueblo raizal, desde su óptica también de docente, de conocedor del derecho internacional y del derecho constitucional. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos estamos de ese proceso autonómico y qué significa para el pueblo de San Andrés? Primero sírvase hacer una aclaración. Lo que plantea el doctor Gaviria Liévano en su libro que escribió precisamente, que era su propuesta para la defensa jurídica, como él hacía parte del equipo de defensa antes que precisamente se diera la primera decisión en el 2007, él planteaba que San Andrés se convirtiera en un archipiélago de Estado, no en un Estado archipelágico, que son dos conceptos diferentes. El concepto de Estado archipelágico es el que muchas de las naciones del Caribe han tomado para convertirse. El ejemplo de Saint Vincent y las Granadinas, que son alrededor del complejo de 170 islas que conforman un Estado. Él se basa en el principio del derecho internacional de la composición de los estados archipelágicos, pero lo acomoda para convertirlo en un archipiélago de estado, es decir, como una pertenencia al Estado colombiano, haciendo un análisis concienzudo de su tesis. En él hay una falencia, habla de que San Andrés precisamente es una unidad física, es decir, las islas conformaban, todas las islas, incluyendo los Cayos del Norte, conformaban un solo archipiélago, lo que la Corte Internacional de Justicia desvirtuó, anunciando que solo San Andrés, Provincia y Santa Catalina formaban ese archipiélago, y las otras islas, por estar demasiado separadas, no constituían parte del archipiélago, lo que hizo lo que hizo que se enclavaran y no hicieran parte de ese archipiélago. Lo otro era una unidad geográfica, una unidad administrativa política, pero en términos de que eran un departamento, y no reconoció que existiera unidad entre el mar y las islas como una composición cultural, ancestral del pueblo de las islas. En ningún momento de su tesis habla de que este archipiélago le debería pertenecer al pueblo raizal en primer lugar. Esa posición la adquiere, la defiende, pero en pro del Estado colombiano, so pena de no introducir el elemento autonómico para el pueblo de las islas. Eso sí, pues, vale hacer la aclaración, porque no fue, primero, esa posición no fue tomada dentro del gobierno no fue tomada en cuenta para que sirviera para la defensa jurídica. Antes del fallo, durante la Semana Raizal en Bogotá, discutíamos en el evento académico propiamente de 100 años por la autodeterminación del pueblo raizal. Él expuso la tesis y precisamente le hice la pregunta, bueno, pero si esa unidad archipelágica es una unidad geográfica, política, ¿por qué no puede ser una unidad para convertirse en un Estado? Y él dice, no, mi tesis no llega hasta allá. Entonces es como igual le faltarían 5 para completar el peso al deseo que tiene la comunidad étnica raizal de ser un Estado autonómico. Por esa vía del derecho internacional, que era la que planteaba el doctor Gaviria Liévano. Sobre esas discusiones se han dado
sobre el tema autonómico hay varias posibilidades, no solo es esa la única. Aquí en esta misma mesa ha estado presente también el doctor Verano de la Rosa, el cual también ha expuesto varias posiciones. Hay una posición histórica de él que ha sido modificada, que es la de la regionalización. Esa ha sido su bandera política, la autonomía de la región Caribe, y dentro de sus primeras tesis que defendían la región, él incluía a San Andrés dentro de esa región Caribe. Colombia, país de regiones. La política viene promoviendo incluso su plataforma presidencial, porque ya lo ha dicho, va a aspirar a la presidencia de la República. Claro, pero entonces hay que analizarlo en contexto. Él inicialmente planteaba que San Andrés perteneciera a la región del Caribe como un octavo departamento que formara esa región. Eso fue apoyado parcialmente por algunos gobernadores que asistían a los foros del Caribe que se organizaban para ser parte de esa coalición. Sin embargo, la base del pueblo tiene otras pretensiones. Inicialmente era que se considerara el archipiélago como una región, la región insular del Caribe colombiano, distinta de la región del Caribe, distinta de la región Caribe continental colombiana. Cuando se hizo el referéndum, la consulta en las elecciones, el voto Caribe que se denominó, en San Andrés hubo apoyo a esa región Caribe. Sin embargo, cuando uno hila más delgado, es un apoyo a que se constituya la región Caribe, pero con los 7 departamentos continentales y no incluyendo el de San Andrés. Y en ese momento se jugaba también un papel preponderante la reforma que ya comenzaba a sonar de la famosa ley de regalías, siempre con fundamento en la expectativa de riqueza petrolífera sobre el archipiélago, sobre los planteamientos que hacía la Agencia Nacional de Hidrocarburos, que dicen, entre otras cosas, pesó también en el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. ¿Qué piensa usted sobre este nuevo elemento que surge ahí? El tema de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, yo también lo he expuesto, fue absolutamente importante, fue uno de los puntos que flaqueó la defensa del Estado colombiano, y lo voy a pasar a explicar por qué. En el 2010, en San Andrés, y en el 2011, veníamos en una lucha por la no exploración petrolera. Exacto, por la defensa del patrimonio ecológico del departamento. Y por la defensa de la reserva de biosfera, que desde el 2001 se consolidó como la reserva mundial de la biosfera. Los isleños aprendimos a querer nuestra reserva de biosfera, a conservarla, a luchar por ella. Ya en ese proceso llevábamos 10 años de construcción colectiva de ese modelo de desarrollo sostenible para las islas. El Estado colombiano, posterior a la decisión que se tomó en el 2007, que ya declaraba como propias del Estado colombiano las islas de San Andrés, las islas mayores de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y ratificaba el tratado de 1928, Colombia se descuidó en la defensa del mar, tanto que lo que quiso hacer sobre el mar fue explotarlo económicamente a través de la explotación de hidrocarburos, y obvió dentro de la argumentación del litigio, de los alegatos posteriores, obvió el tema ambiental, obvió la reserva de biosfera. Nosotros conocimos de esas pretensiones del gobierno porque fueron adjudicados 2 bloques en las áreas que estaban en litigio precisamente. Bloque 1 y bloque 5. Continuando con este diálogo hoy con el doctor Fadi Ortiz le preguntamos exactamente qué sigue el fallo de esta Corte Internacional de Justicia. Bueno, inicialmente sobre los recursos que se puedan colocar posteriores al fallo, que es el recurso de revisión. En el año siguiente. Sí, dentro del año siguiente a la decisión, es decir, hasta el 19 de noviembre, cabrían 2 recursos, el de aclaración y el de revisión. Estos recursos están reglados por la Corte Internacional de Justicia. Sin embargo,
aclaran de que no se pueden poner elementos que por la negligencia de los estados no se hayan puesto a consideración. Es necesario recordar que la Corte Internacional de Justicia, en el fallo del pasado 19 de noviembre, dijo dos cosas. Ambos estados han puesto especial énfasis en la equidad, de que la decisión debería basarse en la equidad. Sin embargo, ninguno de los dos estados puso especiales consideraciones ante la Corte para tomarlas en cuenta como relevantes. ¿Qué son cuestiones relevantes? ¿Qué son temas relevantes? El tema de la Reserva Mundial de la Biosfera, que no fue colocado dentro del litigio, y la existencia de un pueblo que sustenta sus recursos económicos de allí, a través de la pesca y la explotación de los recursos pesqueros, y también tiene una relación ancestral y cultural con el mar. Eso es un elemento que nunca fue puesto en consideración y tampoco ha sido puesto en consideración posterior. Ese es un territorio ancestral donde el pueblo raizal por más de 300 años ha venido ocupando a través de la libre navegación por el territorio, por la creación de una relación cosmogónica con el mar, casi que el pueblo raizal no puede existir si no hay mar, si no tiene el mar, y también históricamente se ha cortado esas relaciones históricas con la parte continental de Nicaragua. Doctor, ¿qué peso o qué papel puede jugar la táctica que está empleando el Estado colombiano de permitirle al pueblo raizal, a través de sus diferentes instancias representativas, que toque instancias como la FAO, como la cuestión de derechos humanos, que manifiestan no fueron tenidos en cuenta como elementos preponderantes dentro de este litigio? ¿Tendrá algún efecto dentro de esos dos recursos, de revisión y de aclaración? Diría en principio, y eso ha sido compartido por varios académicos, que le tocaría al Estado colombiano alegar que esos elementos eran absolutamente desconocidos por el Estado colombiano, y cosa que no es cierto. Eran absolutamente conocidos por el Estado colombiano, la existencia de que existía un pueblo, de que los recursos de la seguridad alimentaria, de ese mar dependía la seguridad alimentaria de ese pueblo. Una especie como algo ficticio, teniendo en cuenta que la Constitución Política del 91, hace 20 años, tiene un capítulo específico que reglamenta la existencia del pueblo raizal. Sí, claro, el artículo 310 reconoce la existencia del pueblo raizal. Hay múltiples sentencias de la Corte Internacional, de la Corte Constitucional, que le dan esa importancia al pueblo raizal y lo definen y lo identifican como patrimonio cultural de la nación. Además, que determinó que el territorio ancestral del pueblo raizal lo constituían todos los cayos, islas, islotes y bancos que pertenecían a la unidad territorial del departamento archipiélago. No eran cosas desconocidas por el Estado colombiano. No es un hecho sobreviniente que hizo que puede hacer que cambie la decisión de la Corte Internacional de Justicia. Sobre eso hay que tener mucho cuidado, porque podríamos estar ante una negativa por parte de un nuevo traspiés jurídico ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Las cuestiones como invitar a que representantes de la población raizal organizada y de los pescadores vayan a la FAO, a las Naciones Unidas, a derechos humanos, es bueno en tanto le da el reconocimiento al pueblo para interlocutar directamente, pero creo que tácticamente, jurídicamente es extemporáneo. Sin embargo, el pueblo raizal nunca va a perder su derecho ancestral sobre el territorio. El derecho sobre el territorio es algo imprescriptible de los grupos étnicos, y esto está arreglado, excúsame un segundo, está arreglado por el convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales. Eso nos lleva al siguiente planteamiento. Los raizales históricamente han luchado por un proceso de autonomía, un proceso autonómico. ¿Qué tan bueno es? ¿Qué tan malo es? ¿Por qué no se ha dado? ¿Se dará algún día ese proceso de autonomía o autonómico para los raizales?
Es la lucha, es el ideal del pueblo raizal. El año pasado estábamos cumpliendo 100 años del primer acercamiento a la autonomía del pueblo de las islas, que fue la Declaración de Intendencia Nacional en 1912. Eso siempre ha estado... Estamos cumpliendo los 100 años este año, por una sencilla razón. Ese día se dio, pero se vino a aplicar un año después. Un año después, ya uno en un año se declaró, en otro año se comenzó a aplicar. Sin embargo, pues estamos en ese centenario del primer ejercicio de autonomía al separarse las islas, el archipiélago del estado de Bolívar. Entonces hemos venido evolucionando, pero siempre el Estado colombiano ha puesto límites a esa autonomía. ¿Por qué le teme el Estado colombiano a la autonomía? Siempre ha existido el temor del Estado colombiano al separatismo. Siempre, cada vez que le hablan los pueblos de autodeterminación, huele a independencia o a separatismo. Eso, si podemos académicamente revisar, los países o los estados o las regiones o los territorios a los cuales se le da mayor autonomía, se reducen las intenciones separatistas, y eso es evidente. ¿Por qué? Porque entre más grados de autogobierno tenga un territorio y un pueblo y esté contento con ese ejercicio de autogobierno, no habrá por qué separarse del territorio continental o metropolitano. Esos ejemplos se ven ayer. Eso quedó ratificado por el proceso de consulta que se hizo en la Falkland, que también se le conocen como las Islas Malvinas, cuando un proceso similar al nuestro es llevado a la consulta popular. En San Andrés, en Providencia, se habla también de este mecanismo, de una consulta que defina esa situación. El referéndum. Hay que pues, explicar un poco cómo se da el proceso de Falkland Islands, conocido en Argentina como las Malvinas. Es un territorio ocupado casi en un 100%, es multicultural, sin embargo, todas las personas se sienten británicas, de la Commonwealth. Incluso la de origen continental. Sí, se sienten el Estado de Gran Bretaña como reino y como Estado les ha garantizado todas las cuestiones básicas. Ellos se han vuelto en un pueblo autosostenible, y la protección de Gran Bretaña siempre ha estado allí, ha respetado, y como ellos, a pesar de ser multiculturales, todos aceptan ser ingleses, hablan su lengua, y mantienen sus costumbres vivas. Sin embargo, el caso del archipiélago es diferente. Estamos ante un Estado continental colombiano, con una cultura diferente, con una lengua diferente, con unas tradiciones y una historia diferente, y una historia también de sometimientos o de desconocimiento de la cultura de las islas y de los liderazgos del pueblo raizal del archipiélago, lo que hace que haya un descontento por parte del pueblo raizal del archipiélago con toda razón, y por lo que hace que en este caso no pase como los de Falkland Islands, que el 99.8% de los votantes de ese referéndum, de un total de 3.000 habitantes, también estamos hablando de una población pequeña, votaron a favor de seguir vinculados a Gran Bretaña con ciertos grados de autonomía, porque ellos le reconocen cierto grado de autonomía a la asamblea legislativa, tienen su propia asamblea legislativa que maneja sus propios asuntos internos, su economía interna, que es autosostenible, nos anunciaban los que visitaron las islas en estos días. Entonces son como casos diferentes. Aquí estamos hablando de un territorio, además que allá es como 10 veces el territorio de las islas, acá estamos ante un territorio pequeño, un territorio sobrepoblado de unas 70.000 o 80.000 personas viviendo en el territorio. Sin embargo, hay que tomar en cuenta también que la población de las islas que vive en la diáspora puede multiplicar hasta por 3 la real población de las islas, que también vive y siente el archipiélago desde la diáspora. Aquí se ha planteado ese referéndum.
¿quiénes podrían participar en él? Entonces, hay varias vías por las cuales se puede acudir al referéndum y legitimar un referéndum. En primer lugar, la Constitución Política de Colombia menciona que una de las formas de reforma a la Constitución es el referéndum constitucional. El referéndum es una consulta al pueblo base para que decida si quiere reformar un capítulo, un artículo o una parte de la Constitución política. En este caso, si se quiere acudir por la vía de la reforma constitucional a cambiar el estatus del archipiélago a un estatus más autonómico que implique la mayor expresión de autonomía, pero dentro del Estado colombiano. Partiendo de que el proceso de autonomías regionales o administrativas de las entidades territoriales está incluido dentro de la actual Constitución política. Sin embargo, no es una expresión que garantice el total autogobierno o la autodeterminación en su máxima expresión. Esa es una de las fórmulas constitucionales dentro de la Constitución Política de Colombia, de que se le haga un llamado general a todo el pueblo de Colombia. Eso es una cuestión un poco distinta para ver qué estatus deben asumir los isleños. Sin embargo, esto mezclado con el derecho internacional de los derechos humanos de los pueblos indígenas y tribales, eso convocaría a que el referéndum solo se consultaría al pueblo raizal del archipiélago, y sabemos perfectamente quién es el pueblo raizal de San Andrés, cuál es la población. Es una población de alrededor del 30% del territorio, lo que entraría en choque también con los otros pobladores legales del archipiélago, diríamos en inicio, aunque no lo debería hacer, sobre qué decisión tomar sobre el tema. Si a los que se le consultarían sería al pueblo raizal por la vía de considerarlo como un pueblo especialmente protegido por la Constitución Política, en el artículo 310, el artículo 7, el artículo 1 y el convenio 169 de la OIT. Sin embargo, hay otras fórmulas de aplicar el referéndum. Cuando ya es saliéndose de la escala nacional, el caso, todavía sin salirse de la escala nacional, hay otro caso que es el actual, que va a desarrollar en el 2015 Escocia. ¿Qué pasó con Escocia? El candidato a ser primer ministro de Escocia incluyó dentro de su plataforma de gobierno que el primer acto de gobierno iba a ser convocar al pueblo a un referéndum para cambiar el estatus de Escocia para ser independiente. Llega al poder ese primer ministro, y lo que hizo el primer ministro fue ir a la asamblea, a la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes en Gran Bretaña, y presentar al Congreso esa propuesta de referéndum, y el Congreso la tuvo que aprobar por la fuerza de los hechos y la decisión del pueblo, la decisión mayoritaria, y aprobó que se realizara ese referéndum, y que se va a realizar en el 2015 para decidir si Escocia va a dejar de ser o no de Gran Bretaña. Eso sigue siendo dentro de la vía interna. El Congreso igual también se puede realizar acá. Se convoca al Congreso para que el Congreso apruebe que aquí se realice un referéndum. Ese referéndum puede ser de dos vías: uno, vinculando a todo el pueblo de las islas, el residente legal, ciudadanos legales dentro del archipiélago, a participar, con derecho a participar dentro de las decisiones de su propio territorio, o solo por la vía del derecho de los pueblos indígenas y tribales, solo consultar al pueblo raizal ancestral del territorio. Eso tendrá que ser fruto de debates internos, porque por una vía o por la otra tenemos que crear consensos. Si se consulta al pueblo raizal, que sería la vía más próxima, la decisión que tome el pueblo raizal debería ser asumida
por el Estado colombiano, pero también tocaría definir la situación política de los miembros residentes legales dentro del archipiélago frente a esa nueva situación político-administrativa. Pero hay de pronto un vacío que en este diálogo está surgiendo, y es: una cosa son residentes regulares legales, otra cosa son los hijos de esos residentes regulares que ya nacieron aquí y que tienen, a la luz de la Carta de Naciones Unidas, también un reconocimiento de naturalidad. Uno es de donde nace, y estaría como un poco en el aire el hecho de que su futuro de unidad territorial lo estaría definiendo un sector poblacional que en cierta forma lo excluiría. Entonces es ahí cuando se tienen que llegar a acuerdos. Este caso fue vivido en Trinidad y Tobago. El ejemplo más próximo que encuentro sobre el tema: hay una población originaria afrodescendiente, anglo-africana, que vive en Trinidad y Tobago desde hace 300 años, junto con la colonización británica en Trinidad y Tobago, que podría ser denominado igualmente como los raizales del archipiélago. Sin embargo, allá se dio hace 100, 150 años, se dio una migración posterior. Y la expectativa en qué pasa después de preguntarle en esta etapa de nuestra conversación, ese proceso autonómico, ¿cuál sería el más conveniente, dada la experiencia que han tenido otros países y que usted ha conocido a través de sus estudios en la maestría del Caribe y del derecho internacional? Bueno, ¿cuál es la pretensión en este momento de todo el pueblo de las islas? Es recuperar lo que se ha perdido en el escenario internacional. En ese sentido, hay varias discusiones que dar. ¿Por qué? Porque hay varios procesos autonómicos al interior del Estado colombiano, siguiendo experiencias que se han desarrollado, pero manteniendo su vinculación con el Estado colombiano. Mientras se siga manteniendo la vinculación con el Estado colombiano, el fallo va a quedar igual. Es decir, lo que es de Colombia es de Colombia y lo que es de Nicaragua es de Nicaragua. Y que las propuestas que están saliendo dentro de diversos medios es que al convertirse en un archipiélago de Estado se puede recuperar el mar. Creería que ahí hay cierto distanciamiento. ¿Por qué? Porque si al convertirse San Andrés como un archipiélago del Estado colombiano, pues sigue el mismo statu quo que dio la sentencia de la Corte Internacional de Justicia. Solo a través de convertirse en un Estado independiente y asumir un nuevo definición de fronteras que respete la integridad de las 200 millas y costas enfrentadas, eso sin asumir el criterio de equidad, necesariamente tendrían que cambiar las fronteras y recuperar lo que se ha perdido por parte del pueblo de las islas. Entonces, aquí es necesario como parcelar la información. En primer sentido, ¿cuáles son los procesos autonómicos sin abandonar al Estado colombiano? Es decir, haciendo parte del Estado colombiano. Íntegra de Colombia. Sí. En primer sentido está la misma autonomía que llama la atención la constitución política, que es la descentralización administrativa, que es la que tenemos actualmente. Esa autonomía no es la que nos sirve, no es la que se está esperando por parte de las pretensiones. Sin embargo, la misma constitución política ha determinado en el artículo 310 la creación de los municipios étnicos a que hubieran lugar para precisamente desarrollar unas autonomías parecidas o similares a las autonomías de los grupos indígenas y los grupos afrodescendientes. En ese sentido, los que más han desarrollado esa parte de la Constitución son los grupos indígenas. Los del Cauca, por ejemplo, y en la costa de Palenque. Sí, en ese sentido, los grupos indígenas en la actualidad del territorio colombiano, tienen en la actualidad alrededor de 5.500.000 hectáreas de tierras tituladas convertidas en resguardos indígenas.
Esos resguardos indígenas tienen una capacidad de autogobierno para controlar sus propios recursos a través de planes de desarrollo, de etnodesarrollo de los grupos indígenas. En un principio, la ley que regulaba los gobiernos indígenas, porque los gobiernos indígenas hacen parte como si fueran entes territoriales, son entes territoriales, tenían transferencias directas por parte del Estado Central, del Ministerio de Hacienda, y esas transferencias eran manejadas autónomamente por el gobierno, por el gobierno propio de las autoridades indígenas para manejar su propia educación, su propia salud intercultural que ellos tienen. Sin embargo, esa ley fue modificada y ahorita se gira a los municipios dentro de los cuales están esos resguardos indígenas y solo son ejecutados a través de planes de etnodesarrollo que hace la misma comunidad. Eso podemos hablar de un nivel intermedio de autonomía por encima de los municipios, porque pues las mismas autoridades, los mismos gobernadores indígenas controlan sus propios asuntos internos. Los afrodescendientes, en este caso como el pueblo de Palenque y en el Pacífico, son alrededor de 1 millón de hectáreas tituladas a los pueblos afrodescendientes, en los cuales también pueden manejar sus propios asuntos, sin embargo no son entes territoriales. El caso del archipiélago en ese sentido, como municipio étnico, que podrían ser creados, el municipio de San Luis, La Loma, el Centro, Providencia, podrían tener sus propias autoridades que manejarían sus propios asuntos desde el punto de vista ancestral y de la cultura del pueblo raizal del archipiélago. Hay otros niveles de autonomía que son los propuestos, como lo que dialogábamos anteriormente, el de la regionalización. Para el caso de San Andrés convendría mejor la región insular, que convocaría a un congreso regional insular que tomaría decisiones propias, una especie de congresito que tomaría decisiones basados en leyes que gobernaran el propio territorio. Esa misma puerta también fue abierta por el artículo 310 constitucional, pero ordena que el Congreso Nacional legisle especialmente para San Andrés, pero eso, convocar al Congreso Nacional no es fácil en ese sentido. Si se delega la función al Congreso Regional, posiblemente se lograría más autonomía legislativa y por ende, teniendo nuestras propias leyes, nos regularíamos por nuestros propios intereses. Eso dentro de la escala nacional, en la escala intermedia de autonomía. Hay otras muy parecidas a esas, pero cuando se salen de la esfera nacional y se convierten en estados libres asociados. El caso de Puerto Rico, que tiene una participación importante dentro de los Estados Unidos. Ellos siguen vinculados políticamente a los Estados Unidos, sin embargo carecen de representación ante el Congreso de los Estados Unidos. Ellos tienen su propia asamblea legislativa, sin embargo siguen sometidos al control y la vigilancia de las fuerzas militares de los Estados Unidos y teniendo el inglés como lengua oficial del territorio. Tenemos otros casos extremos ya de autonomías, el caso de España, las autonomías que ya casi más se van pareciendo a independencias dentro de los estados. Cataluña, la región de Murcia. Sí, pero eso estamos hablando de ciudades, de complejos regionales fuertes, con gran historia y capacidad económica para asumir sus propios intereses. Ya los casos más extremos de autonomías ya son las independencias. Las independencias son como si son propiamente estados que se salen de la esfera del otro estado. Entonces, ¿cuáles son los procesos para llegar? Rusia, Sí, la antigua Unión Soviética es el caso
posterior a la guerra, a la Guerra Fría, se separaron de la gran Unión Soviética y constituyeron sus propios estados, y esos estados que trajeron se han venido étnicamente reconociendo como nuevos estados. Esa agenda de independencia de los estados ha estado quieta en el Caribe. En el Caribe se dio un gran auge en los 60, 70, 80, en donde se independizaron alrededor de 24 nuevos estados, lo que componen hoy la CARICOM, que estaban antes ligados a Gran Bretaña. Sin embargo, hoy esa agenda de descolonización se encuentra detenida, y esas islas que estaban dentro del Comité de Descolonización de las Naciones Unidas para ser nuevos estados han quedado en stand-by, con procesos de referéndum para llegar a esos niveles de autonomía quietos. Hay un caso que sale de esa excepción, que es Curazao. Curazao en el año 2010, el 10 de octubre de 2010, el 10-10-10, logró su independencia. Hay una anécdota muy bonita de Curazao, de pronto usted la relaciona. Curazao, su primer ministro, el primer ministro dentro de su proceso autonómico, era de descendencia paisa. No tenía ese elemento, pero Curazao logró su independencia. Eran las antiguas Antillas holandesas, porque ya no se denominan así. Las Antillas holandesas tenían una dependencia colonial de los Países Bajos, de lo que conocemos como Holanda. Desde la época de la colonia, ellos venían progresivamente entrando en niveles de autonomía, como lo es Aruba. Aruba ya era desde 1986 independiente prácticamente, pero perteneciente al reino de los Países Bajos, con un cierto nivel de autonomía exterior. Curazao ha logrado ese nivel, así como Bonaire. Sin embargo, San Eustacio, Saba han quedado anclados nuevamente dentro de... perdieron los referéndums, hicieron 5 referéndums, de los cuales 2 salieron victoriosos y 3 salieron no victoriosos. La consecuencia de ese referéndum de Curazao es que la parte marítima de los recursos naturales, los Países Bajos se reservaron el derecho de seguir explotando esos territorios marítimos. Es decir, ellos son autónomos en la porción terrestre de las islas, pero en el mar sigue controlando los Países Bajos. Incluso en la franja de espacio satelital también pertenecen a los Países Bajos. Esta anécdota que le contaba sobre el origen de su primer ministro se da porque en el 2011, en febrero de 2011, Curazao fue destino invitado a la Feria Turística de Anato, y dentro de la exposición que hizo el primer ministro relacionó que su señora madre era de origen colombiano, específicamente de Medellín, y de ahí que se resaltó como una anécdota que el primer ministro de la naciente, tenía solo 4 meses de haber comenzado a hacer república, era de origen colombiano. Una anécdota interesante. Nosotros pues nos despedimos en esta franja de Diálogo Ciudadano hoy con el doctor Fadi Ortiz. Esperamos haberles entregado a ustedes, nuestros amables televidentes, a través de sanandreshoy.com, elementos de juicio que le permitan enriquecer la información y los conceptos que se originan después de ese nefasto fallo de la Corte Internacional de Justicia, la Haya, promulgado el pasado 19 de noviembre de 2012. Muchas gracias a todos los televidentes de sanandreshoy.com, y gracias al grupo de trabajo de esta página, Félix y Alberto, por esta invitación, y gracias a todos los que nos escuchan y nos ven a través de esta página, y los invitamos a que sigan informándose a través de sanandreshoy.com. Es la mejor fuente de información en internet para conocer de nuestro archipiélago, tanto por